Paz de Cristo, hermanos, aleluya. Gloria sea al Señor Jesús en esta tarde. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya estamos listos, hermanos, para alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria sea a su santo nombre. Estamos listos y dispuestos, hermanos, aleluya, para darle gracias al Señor por un día más de vida que nos da, una oportunidad más de poder llegar a su presencia y poder alabarle y bendecirle. Amén. Vamos a dar comienzo, hermanos, con una lectura. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, vamos a leer unos versículos ahí, del 1 al 5, hermanos, aleluya. Salmo 103, 5 versículos, pero 5 versículos, salmo hermoso, aleluya. Prepárese, abra su Biblia ahí en su casa donde se encuentra y vamos juntos a leer la palabra del Señor, hermanos, para dar comienzo a este culto en alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Es el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué hermoso salmo, hermanos. Aleluya. El Señor nos habla aquí por medio de su siervo David y hace la exhortación a bendecir al Señor, hermanos, en todo tiempo, y nos exhorta, nos explica qué es lo que hace el Señor en nuestro favor. Amén. Si usted bendice al Señor, si usted con toda su alma, su mente, sus fuerzas y todo su corazón, hermanos, aleluya, se dispone a bendecir el nombre del Señor Jesucristo, Él dice, mire, especialmente el versículo 13, es el que perdona todas tus iniquidades. Y no queda ahí, hermanos, sino el que sana todas tus enfermedades. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y en esta tarde tenemos un mensaje por nuestro hermano Abraham y también así mismo la alabanza. Aleluya. Así que vamos a hacer una oración y vamos a ponernos delante de la presencia del Señor y pedirle que, hermanos, aleluya, sea de bendición toda esta tarde para todos aquellos que ya estén listos. Aleluya. Y todos aquellos que se conecten durante el transcurso del servicio. Y que el Señor use a nuestro hermano Abraham, que le dé la unción y dé palabra de aliento al pueblo, hermanos, aleluya, y que sea de bendición para todos. Amén. Acompáñame a hacer una oración y así le daremos comienzo. Bendice, alma mía, al Señor. Padre Celestial, le damos gloria y honra, Padre, de esta tarde. Bendecimos su santo nombre, Señor Jesús, porque ha sido tan bueno con nosotros, Padre Santo. Amén, no tenemos queja alguna, Señor, de su gracia y su misericordia, su amor hacia nosotros, Padre. Sus bondades han sido nuevas esta mañana y durante el transcurso del día, Señor Jesús. Por eso estamos aquí, Padre, aleluya, dispuestos para darle alabanza, para bendecir y exaltar su santo nombre con toda nuestra mente, fuerzas, alma y corazón, aleluya. Que podamos, Padre, serle agradables, Padre, como un perfume grato, que llegue esta alabanza que vamos a preparar delante de su presencia, Señor, y usted la reciba, Padre. Que todo lo que hagamos sea para darle la gloria y la honra. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo le pedimos. Aleluya, amén y amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a alabar al Señor, hermanos, aleluya. Bendígale con toda su alma y no olvide todo lo que el Señor le ha dado. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios me
bendecimos tu santo nombre, Señor. El pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Adonai, porque David andaba conforme al corazón de Adonai. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Adonai, porque David andaba conforme al corazón de Adonai. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Adonai, porque David andaba conforme al corazón de Adonai. Aleluya. ¿Cuántos queremos, hermanos, anhelamos andar conforme al corazón de nuestro Dios? Aleluya. Santo eres, Señor. Dios Jesús. bendiga a nuestro hermano Abraham, hermanos. Aleluya. Aleluya. Que el Señor le siga dando Dios. cántico de alabanza y de adoración a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Todo el tiempo es hermoso, hermanos. Y de bendición alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde usted se encuentre, hermanos, aleluya, donde quiera que usted vaya, no se olvide de alabar a nuestro Dios. Aleluya, que el Señor nos ayude, hermanos, a continuar, ¿verdad? A no desmayar. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, todos sabemos, no es nada nuevo, pero no por eso vamos a dejar de alabar y de cantar a nuestro Dios. Amén. El salmista, hermano, nos exhorta a bendecir al Señor en todo tiempo y con todo nuestro ser. No nomás con palabras, hermanos, aleluya, sino con alabanza, con nuestro pensamiento, aleluya. Con todo le demos a Él la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Estamos pasando necesidades, hermanos, aleluya, todo el mundo en estos días. Familias cercanas a nosotros, amistades, aleluya, que tienen necesidad de un toque divino, de un toque de Dios. Y de una bendición, hermanos, aleluya, que el Señor obre en sus vidas. Y vamos al término del servicio, después de la predicación o enseñanza de nuestro hermano, vamos a estar haciendo una oración, hermanos, aleluya, nuevamente por todas aquellas familias y amistades, hermanos, aleluya, que de una forma o de otra están siendo afectados por estas causa, ¿verdad?, que está sucediendo por estos tiempos difíciles, la enfermedad, contagios, virus, llámele usted de una forma o de otra, que está haciendo, hermanos, aleluya, cosas muy difíciles para el ser humano, ¿verdad? Pero nuestra esperanza, hermanos, nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que prepárese, vamos a recibir palabra, vamos a recibir bendición. Que el Señor use a nuestro hermano Abraham y así como le digo, después de que Él nos comparta, vamos a hacer una oración. Gloria sea al Señor. Y tenemos, hermanos, familias, vuelvo a repetir que necesitamos estar intercediendo por ellos. Familias que han sufrido pérdidas de seres queridos, hermanos, había familias con miembros de sus familias enfermos. También tenemos agradecimiento para nuestro Dios, hermanos, aleluya, por muchas cosas buenas y bellas que Él nos ha dado hasta este día. Y todo ello, hermanos, aleluya, es parte del caminar. Les he dicho en algunas ocasiones, hermanos, aleluya, para todos aquellos que vienen en camino a las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? El venir y entregar tu vida a Cristo no es una solución a todas las cosas, hermano. No eres inmune, no somos inmunes a todos los acontecimientos que nos rodean, al sufrimiento, etc. Pero tenemos, hermano, la esperanza y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo nos ayuda en nuestro caminar diario. Que Él nos da las fuerzas que necesitamos, hermanos, cuando las cosas se ven difíciles para nuestro entendimiento humano. Tenemos, hermanos, al Dios que dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que
sana todas las enfermedades. Bendito sea el Señor. Así que a ese Dios les presentamos, hermanos, aleluya, amistades, amigos que se conectan con nosotros cada servicio. Ese Dios, hermanos, que no solamente es Dios de vivos y de muertos, hermanos, de toda la creación. De toda la creación Él es el Señor Todopoderoso, pues Él lo hizo, aleluya, con su palabra, aleluya, y hermanos, a Él es al que debemos traer nuestra vida y poner nuestra confianza en Él. Las cosas allá afuera, hermanos, en el mundo, ciertamente lo he dicho, no van a, aunque esta pandemia pase, hermanos, no van a mejorar. Está escrito en la palabra de Dios que van a ir de mal en peor, así que nosotros debemos estar preparados como cristianos, hermanos, como creyentes en la palabra de nuestro Dios, para afrontar todas estas cosas. Voy a dejar este lugar, hermanos, a mi hermano Abraham, que nos lleve en la enseñanza, la predicación que el Señor ha puesto esta tarde en su corazón, y ponga atención a ello, aleluya. Yo sé que va a ser de bendición, así que, ¿qué deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos? Aleluya. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, le use y le dé más, aleluya, sabiduría y guianza. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Dios le ¿Y bendiga. qué le dejamos al pastor? Dios le Y bendiga. que le bendiga y le guarde, amén, a él y a su esposa. Aleluya. Es bueno estar una vez más delante de la presencia del Señor. Amén, hermano. Y que el Dios de pactos les bendiga y les toque sus corazones. Y quisiera empezar con este versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 28. Le he puesto a la enseñanza del día de hoy un pacto nuevo. Así es que agarre su lapicito y su libreta para que estén listos para tomar nota, a los que les gustan tomar notas. Aleluya. Es bueno y es importante tomar notas para poder repasar después en nuestro tiempo libre. Amén. Amén, amén. Dice así el libro de Mateo, capítulo 26, verso 28. Y Jesús les estaba diciendo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En toda la Biblia, toda la escritura es muy interesante, pero cuando leemos una escritura debemos de escoger una frase o una palabra que nos llame más la atención y ahí profundizarnos en esa frase o palabra de la palabra de Dios, que son las escrituras. Amén. Y las palabras que me llamaron a mí más la atención de este versículo son, a ver si las pueden, aquí están, nuevo pacto. Esas son las palabras que a mí más me llamaron la atención de todo el versículo, porque todo el versículo es importante, pero en lo que yo me concentré más fue en estas palabras, nuevo pacto. ¿Por qué me llamó tanto mi atención las palabras nuevo pacto? Primero, por quién lo dijo. Porque el que está hablando aquí en esta ocasión, en las escrituras, es el Señor Jesús. Amén. Amén. Y segundo, por lo que dijo. Porque Jesús está hablando de hacer un nuevo pacto. Gloria a Dios. Piense un poquito en esto. ¿Por qué es importante meditar en esto? Amén. Es muy importante meditar en esto y me gustaría que pensara un poquito en esto. El que ya conoce las escrituras, piense un poquito en esto. Y voy a hacer la pregunta, ¿por qué es tan importante meditar en esto, en un nuevo pacto? Porque eso me da a mí a entender que si Jesús va a hacer un nuevo pacto, quiere decir que Jesús ya había hecho un pacto anteriormente en algún tiempo del pasado. Piense un poquito en esto. Pero ahora quiere hacer un pacto nuevo. Medite en esto. Y si Jesús va a hacer un pacto nuevo, quiere decir que el pacto que ya había hecho anteriormente pasará a ser un pacto viejo. Medite en esto, porque mire lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 8. Apúntelo por ahí si le gusta apuntar.
Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Primer pacto. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hay unas traducciones que dicen un poco diferente, pero a eso se refiere. A un pacto viejo, un pacto que está a punto de envejecer. Porque el hacer un nuevo pacto quiere decir que ya había hecho un pacto anteriormente y pasará a ser un pacto viejo. Pero la pregunta aquí es, ¿cuándo fue que Jesús hizo un pacto anteriormente en el pasado con alguien? Pregúntese esta pregunta y medite un poquito. Jesús quiere hacer un nuevo pacto, pero ¿cuándo fue que Jesús hizo un pacto anteriormente? Aleluya. En el pasado o con alguien, para que ahora quiera hacer un pacto nuevo, un nuevo pacto, que es lo mismo. Si el único que hacía pactos desde la antigüedad era Dios. Y aquí es donde se pone interesante. Déjenme contarles un poquito de la historia. La primera vez que en la Biblia nos habla de un pacto es del pacto que Dios hizo con Noé, un hombre justo y su familia. Dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 6 y verso 13. Dice de esta manera, entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Miren lo que dice el verso 18. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, con tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Pero estableceré mi pacto contigo. Ahora pongamos atención en esto porque es muy importante. La razón por la que Dios decide hacer un pacto con Noé y su familia es porque Dios iba a traer destrucción sobre la tierra. Amén. Dios había decidido destruir a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra y quería salvar al justo Noé y a su familia, ¿de qué cosa? De la destrucción que vendría. Podemos darnos cuenta y entender que cuando Dios hace un pacto con alguien, es para un bien, es para un bienestar, es para salvación, para librarlo de la destrucción que vendrá después. Amén. Y el tener un pacto con Dios era una garantía de que estaría seguro bajo la protección y el cuidado de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Como dice en el Salmo 91, verso 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado este Salmo 91? Pero hoy solo quiero leerles 4 versículos. Miren, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Aleluya. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces hemos leído y oído este salmo? Creo que muchas. Pero hemos meditado en las palabras de este salmo. Déjenme preguntarles esta pregunta. ¿Todos tienen esa protección de Dios que habla en el Salmo 91? No. Solo los que tienen un pacto con Dios y aceptan a Dios como su Dios. Mire el verso 1 lo que dice otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que habita bajo la protección del Altísimo, eso significa abrigo, protección. El que habita bajo la protección del Altísimo morará bajo la protección del Todopoderoso, eso significa la sombra del Omnipotente. Amén. Amén, amén.
Pero ahora les pregunto, ¿y quién es aquel que habita bajo la protección de Dios? Piense un poquito en esto y medite. Aleluya. ¿Quién es aquel que habita bajo la protección de Dios? Como dice en el Salmo 91:1. Todo aquel que ha hecho un pacto con Dios y acepta a Dios como su Señor y Dios. Aleluya. Esos son los que habitan bajo la protección de Dios. ¿Por qué? Porque ya hicieron un pacto con Dios y tienen su protección. Y hasta entonces pueden decir lo que dice el versículo 2. Entonces, después que hacen un pacto con Dios y lo aceptan como su Señor y su Dios, Aleluya. entonces pueden decirle al Señor, como dice el salmista en el verso 2, refugio mío y fortaleza mía, y después dice, mi Dios. Aleluya. ¿Por qué le dicen mi Dios? Porque ya hicieron un pacto con Él, ya lo Aleluya. aceptaron en su corazón como su Señor y su Dios. Por eso pueden decirle con toda libertad y con toda confianza, mi Dios. Aleluya. Amén. Santo eres Y tú. cuando haces un pacto con Dios y lo aceptas y reconoces a Dios como tu Señor y Dios, pasará lo que dice en el verso 3. ¿Qué dice en el verso 3? Sí, Señor. Miren lo que dice el verso 3. Bendito Dios. Entonces Él te librará del lazo del cazador y de la Santo. pestilencia Gracias. mortal. Aleluya. Señor. Amén. Entonces Dios te librará del cazador, de la muerte y de la pestilencia mortal, que en otras palabras podemos decir de la destrucción que vendrá. Amén. Por eso es importante tener un pacto con Dios para tener esa protección de nuestro Dios. Amén. Aleluya. ¿Con quién Dios hizo un pacto también en el antiguo, Aleluya. en el tiempo antiguo? Fue con nuestro padre Abraham, el Amén. padre de la fe. Aleluya. Con él también Dios hizo un pacto. Miren lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1 al 7. Aleluya. Santo. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura. Amén. Amén. Amén, amén. Dice la escritura en el libro de Génesis 17, 1 al 7. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Santo. yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero miren lo que dice el verso 2. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Bendito. Entonces dice el verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, verso 4, en cuanto a mí aquí, una vez más, Santo. mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Santo. Verso 5, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Gloria a Dios. Verso 6, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Verso 7, Santo. y estableceré, una vez más, mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, Santo. por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. En 4 veces Dios le menciona a Abraham la palabra pacto. Aleluya. ¿Para qué? Para confirmar y reconfirmar el pacto que Dios estaba haciendo en ese momento con Abraham Aleluya. y su descendencia. Y la bendición del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham alcanzaría a su descendencia de Abraham. Y no nada más a su descendencia, sino que la bendición alcanzaría a todas las naciones de la tierra por la simiente que vendría de Abraham. Por eso dice la escritura también en el libro de Génesis, ahí mismo en el capítulo 22, verso 15 al 18. Mire, acompáñenme lo que dice ahí esa escritura. Génesis 22, 15 al verso 18. Amén. Aleluya. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Aquí era cuando el Señor le había pedido el hijo de Abraham en un holocausto, en un sacrificio. Y Abraham no se lo había negado. Y miren lo que aconteció. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo,
por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Verso 18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aleluya. El pacto que Dios hizo con Abraham, también lo hizo con Isaac, y también hizo el mismo pacto con Jacob. Y cuando la descendencia de Jacob estaba esclavizada en la tierra de Egipto, Dios se acordó del pacto que hizo con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y Jacob. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 23 al 25. Dice así, por la honra y gloria del Señor. Y aconteció que pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios, y oyó Dios su gemido. ¿Y qué pasó después? Dice la Escritura, y se acordó Dios de su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Aleluya. Después de que Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, después Dios saca a su pueblo de Egipto y los guía al desierto hasta el monte de Dios, y ahí Dios hace otro pacto con Moisés y su pueblo. Dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27 y 28 nada más. Dice el verso 27, entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. ¿Cuál pacto eran? Los 10 mandamientos. Como podemos darnos cuenta, nuestro Dios es un Dios de pactos. ¿Cuándo pueden decir amén? Aleluya, amén. Amén, ¿Cuántos aleluya. pactos hemos visto que había hecho ya en aquel tiempo? Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Pero escuchen de quién estoy hablando, de Dios. Y quiero que se den cuenta de que Dios era el que hacía pactos en el tiempo antiguo con su pueblo. Dios. Por eso quise pasarlos por estas escrituras de la historia, para que conocieran y se dieran cuenta quién era aquel que hacía pactos con el pueblo de Dios o con el pueblo de Israel. Aleluya. Era Dios. Amén. Amén, aleluya. Pero en la escritura con la que empezamos, ahí miramos que a Jesús diciendo, por esto es mi sangre del nuevo pacto. Y ahí fue donde captó mi atención. Dije, ¿cómo que está haciendo un pacto nuevo Jesús? ¿Cuándo hizo pacto anteriormente? Amén. Dice que es derramada por muchos por el perdón de los pecados. Amén. Miramos a Jesús haciendo un nuevo pacto. Santo. Y ya vemos que el único que hacía pactos con el pueblo de Dios era Dios. Mediten esto por un momento. Y ahora piense un poquito y pregúntese a usted mismo, ¿quién era realmente Jesús? Amén, aleluya. ¿Quién era realmente Jesús? Santo. Ojalá que haya encontrado la respuesta. Aleluya. Era Dios. Amén, aleluya. Era y es Dios. Amén, amén. Amén. Jesús nos estaba dando a entender que Él es Dios. Amén, aleluya.
Gloria al Señor. Jesús, Él fue el que hizo un pacto con Noé. Él fue el que hizo un pacto con Abraham. Él fue el que hizo un pacto con Isaac. Él fue el que hizo un pacto con Jacob. Y Él fue el que hizo un pacto con Moisés y su pueblo Israel. Y Él es el mismo que quería hacer un nuevo pacto una vez más. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios de pactos. Santo. Gloria al Señor. Bendito. Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Amén. Yo sé que tal vez para muchos se les hace algo imposible o algo difícil de creer. Bendito Dios. Pero Aleluya. dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer. Amén. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Aleluya. Así es de que no le debe de causar tanta admiración que Jesús, que quería hacer un pacto nuevo, era el mismo Dios que hizo los pactos en el tiempo antiguo, desde el tiempo de Noé para acá. Santo eres, Señor. Jesús ya era desde antes de Abraham. Amén, amén. Aunque muchos no lo crean hoy en día, eso no es nada nuevo, déjeme decirle. En el tiempo antiguo tampoco le creían a Jesús mismo cuando Él en persona se los decía a los judíos. Santo. Miren, dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Santo eres, Señor Jesús. Dice el verso 56. Bendito mi Dios. Dice, vuestro padre Abraham, dice Jesús, se regocijó esperando ver mi día. Aleluya. Y lo vio y se alegró. Glorioso Jesús. No sé si usted entiende este versículo que acabo de leer, pero se lo voy a explicar para si no lo entendió. Aleluya. En este versículo Jesús les estaba diciendo que Él había estado y visto a Abraham. Amén. Y los Aleluya. judíos que escucharon a Jesús decirlo, lo entendieron perfectamente cuando Él les dijo, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Santo. Les estaba dando a entender que Él había estado y visto a Abraham. Y los judíos que lo estaban escuchando entendieron perfectamente lo que Jesús les quería decir. Amén. Aleluya. ¿Y cómo es que respondieron los judíos? ¿Cómo le respondieron a Jesús? Eres, Señor. Dice el verso 57, por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años? Bendito. ¿Y has visto a Abraham? Aleluya. Ellos entendieron que Jesús les había dicho que había visto y estado con Abraham. Amén. ¿Y cómo respondió Jesús? En el verso 58, Santo. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera o Amén. fuese, yo soy. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que Él es el mismo desde el tiempo antiguo, Aleluya. el mismo que estuvo con Abraham, con Noé, con Isaac y con Jacob. Sí. Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, Sí, amén. porque no hay más de que un verdadero Dios, gloria al Señor, y ese es Jesús. Juan el amado, Aleluya. hablando de Jesús, dice de esta manera, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Aleluya. Y ahí está en 1 de Juan 5:20 para que lo lea en su Sí, casa. amén. Ahí dice Juan el amado que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Él llegó a conocerlo profundamente. Ahora, ¿y por qué Jesús quería hacer un pacto nuevo? Porque Dios ha decidido destruir a la humanidad Aleluya. y al mundo para siempre. Santo. Y el nuevo pacto es para todos aquellos que se quieran salvar de la destrucción que vendrá. Aleluya. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, Dios destruyó la humanidad por causa de la maldad que había en aquel tiempo. Tú eres, Señor. Dice la Escritura en Génesis 6, 5 y verso 7. Aleluya. Dice el verso 6 primeramente, Génesis 6, 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Miren lo que vio Dios, que había mucha maldad. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y fue cuando el Señor decidió y dijo lo que dice el verso 7. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra
al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Y de qué manera los destruyó? Dice la Escritura que a través con un diluvio que trajo de muchas aguas. Y cuando el diluvio pasó y Noé y su familia salieron del arca, dice la Escritura en Génesis 8, 20 y 21, Dios le hizo una promesa a Noé. Dice el verso 20, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Verso 21, y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí. Miren lo que dijo el Señor para sí. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y dice, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Fue como una promesa que Dios hizo a Noé. Bendito. ¿Cómo lo hizo o con qué lo hizo? Con agua. Dios prometió no destruir a los seres vivientes con agua, otra vez, como lo había hecho. Bendito mi Dios. Entonces, ¿con qué lo hará esta vez? Esta vez lo hará con fuego y azufre, para cumplir la promesa que no lo haría de la misma manera, con agua. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 9 al 11. Dice el verso 9, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Ya está preparado el castigo. Y será atormentado, ¿con qué dice? Con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Aleluya. Verso 11. Santo. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre, es lo que les va a pasar. Y esto es una profecía Santo. que se cumplirá, y dice que la ira del furor de Dios ya está preparada Santo. para consumirlos con fuego y azufre delante de sus santos ángeles. Aleluya. Hay otra escritura que quiero que lea conmigo, Apocalipsis 20, versos 7 al 10. Santo eres, Señor Jesús. Apocalipsis 20, versos 7 al 10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Santo. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué aconteció? Ponga atención en esto que aconteció, que no acontece, pero acontecerá. Dice, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. So, no crea que esta tierra va a durar para siempre, no. Santo. Esta tierra un día dejará de ser. Dios ha decidido ya que un día la va a destruir. Amén. Aleluya. No como en el tiempo de Noé con agua, sino ahora con fuego y azufre. Santo. Por eso es que vino a hacer un pacto nuevo. ¿Para qué? Para que usted pueda escapar de la destrucción que vendrá. Amén. Amén. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Muchos no creen que este mundo se va a acabar, pero escrito está ya Amén. que se va a acabar a través del fuego. Gloria al Señor. Glorioso Jesús. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 11.
Yo sé que muchos no creen que esta tierra será destruida, pero escuchen esto, el Señor prometió hacerlo. Es una promesa de Dios. Y dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras se van a cumplir al pie de la letra. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 9 de 2 de Pedro 3. Santo. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, es una promesa del Señor. Bendito. Según algunos entienden la tardanza, Maravilloso. sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén, aleluya. El Señor no ha destruido este mundo todavía porque no quiere que todos perezcan, Bendito sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿De qué está hablando? De que vengan y se arrepientan y hagan un pacto con Él, Amén, para que aleluya. puedan ser librados de esta destrucción que vendrá. Sí, amén. Dice el verso 10, pero el día del Señor, miren cómo vendrá. Vendrá como ladrón, en el cual los Santo. cielos, dice, pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Jesús. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No va a quedar nada. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿De cuál? Con fuego. Gloria al Señor. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Santo Ahora, Señor. ¿en qué tiempo pasará todo esto? Glorioso mi Dios. Dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 17, verso 27 al verso 30, Bendito. dice el verso 26 en adelante, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Dice el verso 28 y 29 y 30. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. ¿Y qué pasó después? Dice el verso 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Ponga atención en esto. Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Dice el verso 30, dice, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Bendito Dios. Lo mismo. Santo. La maldad estará como en los días de Noé y como en los días de Lot. Pero la destrucción que vendrá no será como la destrucción de los días de Noé, con agua. No. Santo eres, Señor. La destrucción que vendrá será como la destrucción que vino en los días de Lot. Dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Santo eres, Señor. Lo mismo acontecerá. Bendito. El Hijo del Hombre del quien habla aquí es Jesús. Bendito Dios. Y dice, cuando el Hijo del Hombre sea revelado, o sea que cuando Jesús se revele. ¿Y qué es lo que va a revelar o qué es lo que será revelado? Que Jesús es Dios. Amén, Santo eres, aleluya. Señor. Eso es lo que se va a revelar en aquel día. Santo eres, Señor. El Hijo del Hombre será revelado, está diciendo en otras palabras, Jesús se dará a conocer que Él es Dios, todo el tiempo lo fue. Bendito Dios. Y de esta destrucción que vendrá, Aleluya. es de la que Jesús te quiere liberar también. Gloria a Dios. Bendito mi Dios. Y si tú no has hecho un pacto con Dios, creo que ya es tiempo de que hagas un Amén, pacto con Dios. aleluya. Sí, amén. Glorioso. Ya es tiempo de que aceptes a Jesús Bendito como tu Dios. único Señor y Dios. Sí, amén. Aleluya. Y haz el pacto con Él, bautizándose en su Dios, nombre. Gloria al aleluya. Señor. Jesús mismo lo dijo Santo eres, Señor. en Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, Santo. pero el que no crea será condenado. Dios, aleluya. El que déjales explico este versículo. El que crea qué, que Jesús es Dios
y sea bautizado, ¿en qué? En su nombre será salvo. Porque ¿qué significa el creer y ser bautizado? Significa que estás haciendo un pacto con Dios, Aleluya. con el Dios de la vida, con el Dios todopoderoso, con el Dios Amén, omnipotente. aleluya. Y hasta que cuando hagas este pacto nuevo, Oh, serás salvo. Dice, el que crea y sea bautizado, será salvo. glorioso Amén. Jesús. Pero el que no crea, o sea que aquel que no haga un pacto con Dios, que no crea, será condenado, será destruido. Gloria al Señor. Pero aún hay tiempo todavía. Estas son las buenas nuevas, que aún hay tiempo. Aleluya. Aún estás a tiempo todavía de hacer este pacto con Dios, si es que aún todavía no lo has hecho. Amén, aleluya. Dios. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amén. ¿Condenado a qué? A la muerte, a la destrucción, al sufrimiento, al dolor, al azufre, al fuego y azufre, al lago de fuego. A todo esto serás condenado Santo. si no haces un pacto con Dios. Amén, aleluya. Los que están aún separados sin Cristo, escuchen esto ya para terminar. Los que aún están separados sin Cristo Jesús no tienen la ciudadanía de Israel celestial y están sin pactos a la promesa de Dios. Y sin Jesús no tienen esperanza de salvación, Santo. porque están sin Dios en el mundo, dice la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice, ya para terminar con esta escritura cierro. Miren lo que les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. Santo. Efesios 2, 12 dice, recordad, les dice a los hermanos que ya hicieron un pacto con Dios. A ellos es a los que le está hablando el apóstol Pablo, a los que ya hicieron un pacto con Dios, y dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. ¿Cuándo? Cuando todavía no hacían un pacto. Dice, y como no tenían un pacto con Dios, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Aleluya. Así se encuentra todo aquel que no ha hecho un pacto con Dios. Gloria al Señor. No tiene esperanza y no tiene a Dios con usted en el mundo. Mucho menos tiene las promesas de los pactos de Dios. Pero las buenas nuevas otra vez es que aún está a tiempo. Abra sus ojos, despierte y haga un pacto con Dios. Acepte a nuestro Señor Jesús como su Señor y su Dios. Amén, aleluya. Bautícense en su nombre para el perdón de sus pecados Santo. y tendrán esta esperanza de ser salvos. Y tendrán a Dios aquí, aunque estén en este mundo, y ahora sí estarán unidos con Cristo y no separados de Cristo. Amén, aleluya. Amén. Sí, amén, gloria a Dios. Un pacto nuevo. Tú eres Señor. Esta es la enseñanza, el mensaje de hoy. De mi parte, Dios les bendiga. Glorioso. Ojalá que les haya gustado y lo hayan entendido. Santo eres, Pero Señor. a todo aquel que no ha hecho un pacto, Jesús está listo para hacer un pacto contigo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Solo es de que tú tomes la decisión y te animes. No es nada imposible, no es nada difícil. Solo es de que te animes. Santo. No te dé vergüenza de que van a decir tus amigos o tus padres o tus compañeros. La salvación es individual. Preocúpate por tu salvación y escapa de la destrucción que vendrá, porque de cierto te digo que vendrá. Sí, amén. Lo que Dios dice que pasará, pasará al pie de la letra, Sí. pero no ha pasado porque quiere que tú hagas un pacto con Él y te arrepientas para que seas salvo. Amén. De mi parte, Dios te bendiga Sí, amén. y el Dios de pactos te está esperando para hacer un pacto contigo. Dios te bendiga. Cristo, amén. El pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Bendito mi Dios. Padre Cristo, que deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos, aleluya. El Señor le bendiga, el Señor le bendiga, aleluya, le guarde, Aleluya. le siga dando de ese pacto, amén. Amén, Hay un aleluya. pacto, hermanos, cuando usted hace un pacto,
La misma escritura dice que aunque sea humano una vez rectificado, ¿verdad? Se cumple. Dios ha hecho un pacto con aquellos que quieren hacer un pacto con Él. Creo que la explicación ha sido bastante clara, Santo. ¿verdad? Y es necesario, hermanos, aleluya. No estamos predicando una religión, no estamos predicando por decirlo así, un cambio religioso. Estamos predicando a Jesucristo como Dios y Aleluya. aquel que nos da la vida, hermanos, aleluya, y que no solo eso, sino que dio su vida por nosotros. Amén. Aleluya. ¿Qué Dios como nuestro Dios, hermanos, aleluya? Amén. Aleluya. Que siendo el Rey de Gloria, se humilló a sí mismo haciéndose Aleluya. hombre. Mire, Bendito dice la palabra de Dios Dios. que nos hizo a su imagen y semejanza. Y en esa humildad, hermanos, aleluya, para mostrarnos un camino nuevo, un nuevo pacto, Él se hizo como nosotros. Y llevó en sí, hermanos, aleluya, la culpa del pecado de la humanidad. Y está esperando, hermanos, que la humanidad acepte ese pacto. Por eso seguimos de pie, por eso seguimos, hermanos, aleluya, predicando, exaltando y glorificando al Rey de Gloria, aleluya. Vamos a adorar al Señor un momento, hermanos, aleluya, y haremos una oración. Recibí una llamada de un amigo de hace muchos años Aleluya. y Bendito Dios. me dio mucho gusto saludarlo a Santo. Bichín Rosales, José Luis Rosales, que nos está también sintonizando. Y a todos allá mis amistades, Amor Par, en Oxnard, Camarillo, hermanos, Dios los bendiga. Simi Valley. Estamos a distancia, pero hoy en día, hermanos, aleluya, esta tecnología nos une. Y Dios bendiga a Bichín, Dios bendiga a su familia, a su trabajo, aleluya. Dios bendiga lo que emprende. Me da gusto verlo trabajando. Y a cada uno de ustedes, hermanos, aleluya, también que están trabajando bien, que Dios les guarde, Dios les cuide. Es necesario, hermanos, aleluya, traer el pan a la casa cada día. Y así que todos aquellos que por gracia de Dios tienen un buen trabajo, hermanos, Dios los guarde, les bendiga, les cuide en todo tiempo. Aleluya. Vamos a adorar al Señor un momento, hermanos, después nos pediremos con una oración. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Te bendecimos, Padre Santo. Aleluya. Con su sangre Santo. nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Y exaltar
hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, al Cordero de gloria, al que vive y reina, al Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Maravilloso Dios, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos, aleluya. Dios le Señor bendiga. bendiga. Aleluya. Señor le guarde. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos 22, 16. Creo que cabe muy bien después de esta explicación, ¿verdad? Enseñanza acerca del nuevo pacto, que cómo hizo ese pacto el Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, por medio de su santa sangre derramada en la cruz del Calvario, aleluya. Aquí es la conversión de un hombre celoso de su religión, hermanos, de su fe, llamado hasta aquel tiempo Saulo de Tarso. Después vino a ser el apóstol Pablo. Y dice, le dijo a Ananías, dice, ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se nos ha hablado de este pacto que Dios hizo con la humanidad. Él ya lo hizo. Ahora está en ti y en mí aceptarlo. Él no nos va a forzar a nadie. Él no va a decidir por ti. Él decidió ir a la cruz por ti. Ahora la decisión es tuya y es mía. También lo dice el apóstol Pedro, hermanos, aleluya, confirmando en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que yo le exhorto, medite en la escritura, medite en la enseñanza, escudriñe la palabra de Dios, y todo tiempo me gusta decir esto, hermano, no me crea a mí. Yo le puedo fallar, pero el que no falla es nuestro Señor Jesucristo. Vamos con esto, hermanos, a hacer una oración por todos aquellos que están pasando pruebas difíciles en estos tiempos, hermanos. Había llegado a la familia y yo les digo, hermano, hermana, aleluya, que lo que esté pasando, Dios tiene conocimiento de ello. No hagamos conjeturas acerca de que es así, es así, es así. Simplemente usted tenga cuidado. Protéjase, proteja a los suyos, proteja a los que le rodean. Y póngase en las manos del Señor primeramente.
Esto es real, no es un cuento, no es algo inventado. Estamos viendo las consecuencias de la falta de cuidado, hermanos, aleluya, que quizás usted se cuidó, pero alguien no, que lo estuvo a su alrededor. Y las consecuencias son grandes, son graves. Así que también le aconsejo, donde usted vaya, tome las debidas precauciones, cuídese, cuida a los suyos y cuida a los que le rodean. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a hacer una oración. Aleluya, Padre Celestial, bendito y buen Dios. Primeramente le bendecimos, Señor, aleluya, porque hasta este momento, Padre, no nos ha soltado de su mano. Las bendiciones, Señor, han sido más, Padre, que las pruebas, más que las luchas, mucho más que la necesidad. Santo eres, Señor. Aleluya. Por eso estamos de pie, Señor, y agradecidos con usted. Le pedimos, Padre Santo, por todos aquellos que la palabra ha llegado a sus oídos, Señor. Aleluya. Que more en sus corazones, Padre, y lleve a cabo el propósito por el cual usted la envía, Padre Santo. Sabemos que su palabra no va al vacío ni vuelve vacía, Señor. Llega a un corazón y vuelve a usted con un hecho, con un nuevo pacto de alguna alma, Señor amado. Aleluya. Bendito su nombre. Bendiga, Padre Santo, y dé consuelo a todas las familias que están pasando, Señor, en esos momentos por luchas, por pruebas debido a enfermedad. Dios, aleluya. Inclusive muerte, Señor, de seres queridos. De forma especial ponemos, Señor, en esta tarde nuevamente a la familia Rodríguez Morales, Señor, el amor Padre Bakersfield, Señor amado, Maravilloso Dios. sea con ellos, Señor amado, denles fuerza, denles guianza y sabiduría, Señor Sea con Jesús. ellos, Padre Santo. en este Que puedan, momento Padre, de soportar aflicción, con Señor. entereza, con mente limpia, Señor, estos momentos, estos días, Señor, difíciles que se presentan delante de ellos Glorioso por la Jesús. pérdida de su Padre, Señor. Aleluya. Tenga misericordia de cada uno y cada una, Señor, de los hijos, hijas y nietos, Padre Padre. Santo. Yernos, Señor Jesús, toda la familia la ponemos delante de su presencia. Aleluya. Así mismo, Padre, le damos gracias, Padre Santo, por la sanidad de nuestro amado Consuelo, que sabemos ha regresado a casa, Señor. Maravilloso, Señor. Siga usted bendiciéndolo, siga usted dando de fuerzas, Padre Gracias por Santo, lo que usted aleluya. ha hecho, mi Dios. Es motivo de gozo, Señor, el escuchar y el saber que ella está en casa, Señor, que usted le ha sanado. Todopoderoso, aleluya. Por Marta Arevalo, Señor, sígale usted fortaleciendo, Señor amado, aleluya. Bendito su nombre. Dele fuerzas a esas piernas cansadas, Señor, aleluya, que ella se ponga de pie y le exalte y le glorifique, Señor Jesús. Glorioso, mi Dios. Por la familia Salgado, aleluya, por Señor amado, aleluya, le pedimos así mismo por lleno de forma especial. Aleluya. Sea usted con ellos, Señor Padre, Santo. siga orando. Digno de Aleluya. alabanza y adoración. Por la familia Quija, Señor, hasta El Paso, Texas, Padre, por nuestro hermano pastor Isaac, Señor. Jesús. Siga usted obrando en su vida, Padre. Siga dando fuerza en sus pulmones, Señor Jesús, que pueda Él respirar por sí mismo, Señor amado. Levántelo. En esta hora lo hemos declarado, Señor. Gracias. Por todos aquellos, Señor Jesús, que de una forma o de otra están pasando por situaciones mentales, físicas, materiales, inclusive, Padre, aleluya, de economía, Señor, aleluya, sea con cada uno de ellos. Le pedimos, Padre, que su palabra corra Santo. y sea glorificada entre nosotros. Nos despedimos, Padre, los unos de los otros, Manuel, su santa presencia. Y le pedimos que sea con nosotros, Señor, en estos días. Hasta este domingo nuevamente, Señor, estamos en sus manos y delante de su presencia. Le damos gracias por su santa palabra. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga. Bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Santo eres, Dios Señor. les bendiga, hermanos y amigos. Aleluya. Domingo, 7:30 nuevamente. Estamos aquí listos para alabar al Señor. Conéctese y acompáñenos. Les amamos. Dios les guarde. Aleluya. Aleluya. Bendiciones. Aleluya. Aleluya. Glorioso Jesús. Amén, aleluya.